Buenos días, hermano, hermana. Espero que el Señor los esté acompañando y bendiciendo en todo momento. Y quiero hoy compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en el Evangelio, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 7, el versículo también 7, cuyo texto, el encabezado de este párrafo dice, el pecado que mora en mí. Es un trozo de la palabra de Dios muy profunda. Vamos a tratar de leerlo con detenimiento para que podamos atesorarlo y podamos meditar bien en esta palabra. Incluso me parece que habría que releerlo varias veces. El pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, desde el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, pero de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué palabras profundas y difíciles. Hay que prestarle mucha atención, releerlo 2 o 3 veces, o todas las veces que sea necesario para poder entender esta profundidad de la palabra del apóstol Pablo, que a mí siempre me impactó. Este trozo de la palabra de Dios siempre me impactó y tocó mis más profundas fibras de mi corazón al escudriñar esto que quiere decir. Nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón y nos entregamos a Él, sabemos que Dios nos perdona a través de la muerte de Jesús de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que su sangre preciosa limpió nuestros pecados. Pero no nos tenemos que quedar conformes y tranquilos y decir, bueno, ya está, ahora me bautizo y ya soy miembro de la iglesia y ya está todo el proceso terminado. Ya acepté al Señor, me bauticé, estoy en la iglesia y ya soy un hijo de Dios, no tengo más ningún tipo de problema. Lo que dice Pablo acá es que seguimos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esencia, un cuerpo de carne, y en ese cuerpo es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo donde mora el pecado, porque dice, el pecado mora en mí, el pecado que mora en mí. Entonces quiere decir que no puedo conformarme con decir, bueno,
ya está, yo ya soy salvo y ya no tengo más problemas, porque no es así, no estamos exentos de cometer pecados y de cometer errores. Nosotros, cuando venimos al camino del Señor, conocemos muy bien lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. La palabra de Dios, la Biblia, a través de todos sus libros, nos va explicando en distintas partes lo que tenemos que hacer. El Señor nos dice que debemos amar a Dios en primer lugar, amar a nuestro prójimo, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que asistir a la iglesia, congregarnos, tenemos que diezmar. En fin, en distintas partes de la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que tenemos que hacer. Y también vamos a encontrar cosas que no tenemos que hacer. Y lo vemos primeramente de entrada nomás en los 10 mandamientos. Sabemos que no tenemos que matar, no tenemos que robar, no tenemos que dar falso testimonio, no tenemos que adorar otros dioses, otras cosas que no sea nuestro Dios, no tenemos que mentir, no tenemos que adulterar, cometer adulterio y un montón de cosas más que después vamos a ver también en distintas partes de la Biblia. Y hay cosas pequeñas que no tenemos que hacer y muchas veces las hacemos sin darnos cuenta, pequeñas cosas que pasarían prácticamente desapercibidas, pero que sí afectan a nuestra relación con Dios. Hay pecados que son, por supuesto, más notables, porque incluso tienen penalidad humana. Si uno mata a alguien o roba, aparte de estar en falta de comunión con Dios o de apartarse de Dios por ese hecho, también tiene una penalidad humana, o sea, vas preso. Pero hay cosas que no vas preso y son pecados. Por mentir no vas a ir preso, pero estás pecando. Y si envidias, le tenés envidia a alguien, o no tratás a una persona, un allegado, un hermano, alguien que está cerca tuyo como realmente tenés que tratarlo como cristiano, si en medio que lo tenés entre ojos y no lo amás, y el Señor dice que tenemos que amarlo. Son cosas pequeñas, pero que hacen que no estemos en una total santidad, que es lo que tenemos que lograr alcanzar, la total santidad. Eso lo lograremos únicamente cuando estemos junto con el Señor en su presencia, porque mientras estemos en este mundo va a estar esta carne que no nos deja hacer lo que tenemos que hacer y que nos hace hacer lo que no tenemos que hacer, porque lo dice muy bien aquí el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que tengo que hacer no lo hago. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién es el que lo hace? ¿Y quién es el que no lo hace? El pecado que mora en nosotros. Por eso, hermano, lo que yo quiero hacer hincapié en este párrafo, que ya te reitero que es muy profundo y habría que, incluso sigue, habría que releerlo bien y prestarle mucha atención, es que seguimos estando en este mundo expuestos a todas las cosas que nos pueden desviar del camino correcto, del camino del Señor, de nuestra relación con Dios. Y ese es el pecado que por naturaleza, como seres humanos, tenemos en nosotros. Sabemos que Jesús murió por esos pecados y Él los limpia, y los va a seguir limpiando, y nos va a seguir perdonando. Nosotros tenemos que tener presente que siempre, permanentemente, todos los días y constantemente, tenemos que pedirle perdón al Señor por esos pecados, que nos hace cometer justamente el pecado que mora en nosotros, nos hace cometer esos hechos y hacer esas cosas que no tenemos que hacer y que sabemos que no las tenemos que hacer, o que nos impide hacer lo que sí tenemos que hacer y no lo hacemos. Todas esas cosas son culpa de ese pecado, pero el Señor es el único que puede librarnos de este problema. Y lo dice en el último versículo de este capítulo 7, dice el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
más con la carne a la ley del pecado. Pero dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, Señor nuestro, es el que nos libra de este pecado y de esta situación de muerte que nosotros podemos estar expuestos por esa situación de que ese pecado nos hace desviar del camino del Señor o nos hace hacer lo que no tenemos que hacer y nos impide realizar lo que tenemos que hacer. Pidámosle todos los días y constantemente al Señor perdón por esos pecados que a veces no sabemos que los cometemos o no sabemos que lo estamos cometiendo o que está en nosotros. No lo sabemos, pues no lo hacemos voluntariamente, pero lo hacemos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos libre de ese mal, que nos limpie de todo pecado. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, por Él todos los días, permanentemente, nos está llamando al arrepentimiento, a que volvamos a Él, a que recurramos a Él para solucionar este tema, para que nos libre de este problema, de esta situación, que es lo que nos desvía del camino correcto y de una relación más estrecha con nuestro Dios. Solamente Jesús. Recurriendo a Jesús, sabemos que vamos a estar en este mundo expuestos a todas esas cosas, pero Él nos va a librar, nos va a perdonar y nos va a guiar hacia el camino correcto, donde tenemos que pedirle que nunca nos abandone, que nunca nos deje, que nunca tengamos nosotros ese problema de desviarnos y de hacer cosas que no corresponden. El pecado mora en nosotros, pero Jesucristo es muy superior a ese pecado. Él lo venció la muerte y nos limpió de todos esos pecados en la cruz del Calvario. A Él tenemos que recurrir, a Él tenemos que pedirle, y Él, en su santo amor y misericordia, nos va a ayudar. Hermano, hermana, Dios te bendiga, que esta reflexión te sirva y te pido que la sigas meditando y guardando en tu corazón, y espero lo mejor para vos. Un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento.